Bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias por estar conectados hoy día en este seminario, un nuevo seminario virtual de la Escuela de Administración. En este caso también estamos coorganizando con la Fundación de Egresados de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica, este seminario de Chile post-pandemia, cuán distintos seremos personas y organizaciones. Hemos querido empezar a trabajar en estos seminarios para justamente mostrar un poco cuáles son los desafíos que enfrenta Chile y el mundo, y en Chile en particular, en el que aparte de los desafíos de la pandemia, también estamos todavía aún recuperándonos y acomodándonos a todos los desafíos que nos planteó el estallido social. Y justamente para conversar de cómo se ve el futuro, haciendo futurología, podrían decir algunos, pero yo creo que análisis bien fundamentado en los estudios de excelentes invitados que tenemos hoy día, vamos a conversar un poco de cómo se ve el Chile en términos de consumidores y las organizaciones. Para eso hoy día tenemos invitados a Karen Tal, gerente general de CADEM, que de alguna manera se ha transformado en símbolo de medir y tratar de entender un poco qué es lo que está pasando. También tenemos a Alejandro Krell, que es socio de McKinsey en Chile, que también nos va a contar los trabajos que han estado haciendo ellos, midiendo efectos en distintos sectores, en distintos tipos de empresas. Tienen información muy interesante. Alejandro nos va a contar qué es lo que ven ellos en este mundo que es tremendamente más incierto, muy distinto a lo que hemos enfrentado siempre. Y finalmente tenemos a Andrés Ibáñez, profesor de la Escuela de Administración, que nos va a dar una visión integrando los puntos de vista que nos va a plantear Karen y Alejandro. Así que eso es el seminario de hoy. Yo creo que es un tema muy interesante, es un mundo completamente distinto. Yo creo que la palabra clave aquí es incertidumbre. Como algunas personas ya han dicho, lo único cierto en este momento es que la incertidumbre es mayor que antes y por lo tanto tenemos que aprender a navegar en momentos que yo creo que ninguno estaba preparado y ninguno pensó que íbamos a tener que vivir. Así que partimos ahora con las presentaciones. Los dejo entonces para que se unan a la primera presentación de esta secuencia. Muy bienvenidos todos. Las preguntas las pueden ir haciendo vía el chat de la sesión o vía la sesión de Q&A que tiene el sistema de Zoom. Así que muchas gracias a todos por la conexión. Muchas gracias a nuestros panelistas invitados de hoy. Y los dejo aquí en este excelente seminario para que puedan compartir pantalla y vamos en la presentación. Muchas gracias. ¿Vamos? Bien. Ok. Karen, estamos listos. José, parto yo porque partí Alejandro. José no se escucha, creo, pero Karen, si quieres parte tú no hay No, problema. pero dale, Sí. parte tú. Parte, o Alejandro, como quieran. Aparte Bueno. Alejandro nomás, ahí, si estás listo Alejandro, dale tú. Ya, ok, bueno. Muchas gracias José y Andrés y a la escuela por la invitación. Un placer poder estar acá en mi alma mater y espero poder compartirles algo que pueda ser interesante para ver cómo nos planteamos en este desafío que nos ha generado a todos la pandemia. Se está viendo la pantalla, ¿correcto? Solo José, si me puedes confirmar. Sí, perfecto. Entonces quería compartirles una mirada de cómo estamos viendo nosotros esta crisis y qué es lo que podemos hacer y qué es lo que sobre todo las empresas y las organizaciones pueden hacer en un contexto tan complejo. Como a modo de introducción, siempre me gusta partir por dar una mirada un poco más macro para situarnos en el contexto de qué es lo que tienen que hacer las empresas. Entonces, en McKinsey, desde que partió esto y vislumbrábamos el riesgo de pandemia en enero, en la medida en que nos avisaban nuestros colegas de Asia, empezamos a trabajar con Oxford Economics en tratar de modelar gradualmente cómo podía ser el impacto económico, obviamente el impacto sanitario tremendo, que es la primera preocupación, pero enfocándonos ahora un poco más en el impacto económico de todo lo que esto implica. Y empezamos a hacer modelos con una serie de variables que determinaban esos escenarios económicos. Los modelos son bien complejos y tienen un montón de variables, pero al final esas variables se agrupan en dos grandes ejes, que son lo que ustedes ven en esta matriz, ¿ya? En el eje vertical tiene que ver con la propagación del virus y la respuesta de la salud pública para tratar de contenerlo. Y en el eje horizontal ven la calidad de la política, de las intervenciones de política económica para tratar de mitigar los daños económicos asociados a esto, ¿ya? Y en la medida en que empezamos a decantar esos modelos, lo primero que nos dábamos cuenta es que esta es una crisis muy distinta a las anteriores,
por dos razones principales. Lo primero es que es una crisis que va a estar gatillada principalmente por eventos, ¿ya? Y buena parte de esos eventos están asociados principalmente al eje vertical. El eje vertical es más relevante que el eje horizontal para efectos de determinar los resultados económicos que va a tener sobre los países esta crisis. Y en el eje vertical, lo que ustedes ven, mientras más arriba uno está, si se fijan, dice control rápido de la propagación del virus, un escenario más benigno. Mientras me voy más abajo, hay fallas más sistémicas en las políticas de salud pública y el virus tiene una propagación más amplia y más extensa en el tiempo. Y en el eje de política económica, mientras más a la derecha estoy, las intervenciones son más eficaces y más a la izquierda son menos eficaces. Entonces, si se fijan, los escenarios de la derecha arriba son una recuperación más rápida, los escenarios de la izquierda abajo son una recuperación mucho más lenta. Y lo que le comentaba es que hay una serie de eventos que determinan estas crisis, en especial asociado al eje vertical. Hay muchos parámetros que entran en eso, pero hay principalmente 4 que terminan siendo muy determinantes. Uno es si vamos a tener una vacuna y cuándo, y los distintos escenarios son en distintos momentos en que tengo una vacuna. 2, si voy a tener tratamiento. Hay bastante esperanza de tener tratamiento efectivo antes que una vacuna masivamente disponible. Tercero, qué tan efectivos son los países en controlar sus segundos brotes vía testeo masivo, trazamiento, aislamiento y políticas complementarias. Entonces, en general, por ejemplo, en Asia, un buen ejemplo es China. China ha sido muy efectivo en suprimir segundos brotes, pero en otros países vemos que ese no ha sido el caso. Y por último, ¿cuánto dura la inmunidad una vez que alguien contrae enfermedad? Que es muy relevante porque limita segundas olas una vez que ya hubo una primera ola de contagio relevante en la población. Y todavía no hay mucha claridad de cuánto dura esa inmunidad. Esos eventos, si se fijan, es muy distinto a crisis económicas anteriores donde le podíamos preguntar a economistas muy preparados por distintos modelos, pero ellos tienen poco que decir en relación a estos eventos. También hay eventos en el eje horizontal que tienen, por ejemplo, voy a permitirme salvar empresas más grandes o no, ¿ya? Y voy a salvarlas a todas dentro de un sector que está desafiado o voy a elegir alguna. Hay una serie de complicaciones. Pero los eventos más fuertes, como les digo, están asociados al eje vertical. Si avanzamos, perdón, lo que ustedes ven en estos números es los ejecutivos cuando les preguntábamos cuál de estos escenarios lo recorríamos por una serie de estos parámetros, cuándo creen que tengo una vacuna, cuándo no, etc. Y les preguntamos su opinión de cuál creían que era el escenario más probable. Entonces, si fijan, el escenario más probable que ellos mostraban era el A1, donde 36% de los ejecutivos globales decían que ese era el más probable y 32% en Latinoamérica. Y el segundo más probable era la 3, con una recuperación algo más rápida, que era 17% a nivel global, 21% a nivel Latinoamérica, respectivamente, ¿ya? Ahora, a veces cuesta dimensionar qué es lo que implica si el PIB cae 1 punto más, 2 puntos más. Entonces, déjenme poner esto en perspectiva. Lo que ustedes ven acá para Estados Unidos, esta curva blanca, te muestra la crisis financiera del 2008. Seguramente todos nosotros, casi todos, nos acordamos de eso. Esa crisis no partió tan mal, si se acuerdan. De hecho, esa crisis partió a final del 2007, parecía que se controlaba. Después, en algún momento quebró Bear Stearns, pero Bear Stearns el gobierno lo salvó, pareció que la cosa se controlaba. Después quebró Lehman Brothers lo dejaron caer, y ahí ustedes se acordarán que parecía que el mundo se iba a acabar, y a nosotros, a todos nos dijeron que era una crisis una vez en una generación. Y eso, by the way, hacía cierto sentido, porque esa curva de caída del PIB que ustedes ven llegó al orden del 4%, fue peor que la crisis de la explosión de las .com a principios de los 2000, fue peor que la crisis financiera de los 80 y fue peor que la crisis petrolera de los 70. El escenario A3 que le mostraba en la página anterior, más benigno, permite recuperar el PIB hacia el primer hacia el primer trimestre del próximo año y tiene una recuperación relativamente rápida, ¿ya? Pero el escenario A1, que era el otro que les mostraba, tiene una curva radicalmente distinta. Entonces acá uno dice, pucha, me habían dicho que esta era la peor en la generación, y esto, efectivamente, hay escenarios donde esto puede ser mucho peor. La diferencia entre esto A1 y A3 tiene que ver, por ejemplo, el A3 asumo que tengo una vacuna el primer trimestre del próximo año y después me demoro 6 a 12 meses en desplegarlo. En el escenario A1, esa vacuna está recién el último trimestre del próximo año y después tengo 6 a 12 meses en desplegarlo. Y con la vacuna, si bien, de nuevo, para cada uno de estos parámetros puedo construir casos favorables o desfavorables, tengo un pipeline de vacuna, el mejor que ha tenido la humanidad en la historia, lo que me cuentan mis colegas
de McKinsey que trabajan en la industria farmacéutica y están apoyando algunas de estas iniciativas, pero también hemos tenido en el pasado muchísimas experiencias donde vacunas que avanzan bien en etapas tempranas después no funcionan. Lo mismo con los tratamientos y así una serie de otros parámetros. La primera implicancia para las empresas de esto, dado este nivel de incertidumbre y que la economía tradicional no me va a ayudar a medir mucho esto, es pensar en escenarios. Yo tengo que preparar a mi organización para escenarios muy distintos y saber hoy día qué acciones tomo en un escenario relativamente más contenido, pero tener planificado qué acciones voy tomando gradualmente si esto se va poniendo más difícil. Muchas compañías dicen que piensan en escenarios, pero en general nuestra experiencia es que les cuesta. De hecho, una cosa que me frustra un poco cuando tengo esta discusión con algunas organizaciones, te dicen, bueno, entiendo todo, pero ¿cuál crees tú que es más probable, la 1 o la 3? Me digo, mira, hay muchos parámetros de esto que no tengo ninguna posibilidad de darte una buena lectura y por lo tanto justamente me tengo que preparar para esa incertidumbre. Ahora, en ese contexto de alta incertidumbre, como corto plazo y como esto se trataba de hablar un poco de los consumidores, nosotros al menos vemos en distintos países al menos 4 cosas que están ocurriendo, ¿ya? Uno, muy relevante, es un shock a la lealtad, y esto después lo voy a profundizar, pero las empresas que ganan de aquellas, o que se van a ver menos afectadas de aquellas que se van a ver más afectadas, van a diferir mucho, porque las razones por las cuales un cliente elegía ir a una empresa, una organización en vez de otra, están cambiando. Por ejemplo, yo a lo mejor iba a un supermercado porque me quedaba cerca de la casa, tenía buenos precios, pero a lo mejor ahora lo elijo porque me gusta cómo funciona su canal online. Entonces, y a lo mejor ese me gusta más de otro supermercado, y no del que iba antes, y me cambio. A lo mejor yo elegí un cierto medio de pago por el programa de lealtad que tenía y lo que me gustaba, y a lo mejor ahora valoro otros atributos y por lo tanto elijo otro medio de pago, y así sucesivamente. Lo segundo es un cambio y un foco en el valor, es decir, la gente muy consciente del presupuesto, muy cuidadoso, y eso lo vemos, por ejemplo, con mayor penetración en supermercados de marcas propias. Lo tercero tiene que ver con una mirada masiva hacia el canal online, que ustedes conocen bien, y lo cuarto, cualquier canal que tenga interacción presencial, mucho foco en lo que es higiene y salud, ¿ya? Y como una pincelada muy rápido a eso, lo que vemos es que en Estados Unidos, por ejemplo, a final del año pasado, la primera barra en blanco les dice que el 17% de las ventas online de todo el retail, perdón, de las ventas de todo el retail eran online, ¿ya? La barrita del medio dice que en abril del 2020 eso fue 33%, y como referencia en azul oscuro, la última barrita decía, a final del año pasado, la proyección al 2024 era que iba a ser 24% online. Es decir, en abril nos saltamos 5 años, de hecho llegamos a 9 años de avance de lo que habría sido tradicional, ¿okay? Y en temas de higiene, mostramos una encuesta de cuando la gente dice ¿por qué elijo un supermercado u otro? Y tomo un supermercado porque una industria que ha permanecido relativamente abierta. Todas las barras que salen azules, que si se fijan son 5 de las primeras 8 menciones, tienen que ver con temas de esta preocupación por la higiene, es decir, niveles reducidos de multitud, políticas de distanciamiento social, disponibilidad de servicios higiénicos, etc. ¿Ya? Servicios higiénicos como alcohol gel, etc. Ahora, en este sentido, en este contexto tan difícil, ¿qué pueden hacer las empresas? Bueno, las empresas tienen que pensar en 3 horizontes. Uno lo que es responder, otro lo que es recuperar, es decir, recuperar su nivel de negocio, y otro lo que es reimaginar la empresa. Responder tiene que ver mucho con cuidar a los colaboradores y a los clientes. No me voy a referir mucho a eso porque eso ya se ha avanzado bastante. Recuperar tiene que ver con cómo recupero lo más posible el nivel de ingreso y actividad que tenía, ¿ya? Y protejo mi última línea con eficiencia y otros. Y reimaginar es repensar en este mundo cambiante cómo va a cambiar de manera estructural mi negocio, ¿ya? No me voy a enfocar en responder, pero en recuperar solo muy rápidamente hay 4 grandes temas. Uno, tratar de recuperar mis ingresos lo más rápidamente posible. Y eso requiere tomar ciertos riesgos y una mentalidad de startup. Revisar mi modelo operativo, cómo tomo decisiones de manera mucho más ágil, sostener la eficiencia, sé que vienen tiempos difíciles para casi todo, cómo trato de preservar la última línea, y manejar a esos stakeholders, ¿ya? De eso solo voy a tocar el primero, en recuperar ingresos, un ejemplo para entender de qué estamos hablando. Este es un retailer en Brasil, Casas Bahía, que tenía sus tiendas cerradas, y básicamente lo que hizo fue habilitó una aplicación por WhatsApp para que sus trabajadores desde la casa pudieran contactar a sus clientes y ofrecerles productos
vía link, y la gracia que tenía era que el cliente cuando entraba podía habilitar un canal de conversación con WhatsApp con este colaborador y le podía asistir, mire, el despacho véalo acá, la forma de pago véala allá, etc. ¿Ya? Y eso permitía a muchos de estos clientes digitales entrar en digital por primera vez y por lo tanto tasas de conversión mucho mayor. Ese colaborador que estaba en la casa podía vender y ganaba comisiones, etc. Pero esta conversación, que puede ser por WhatsApp, en chat o teléfono, digamos, no era grabada en el sentido de, oiga, esta conversación será monitoreada, etc. Entonces, había asumir un nivel de riesgo un poco mayor que lo normal. Y en cuanto a reimaginar, es importante, me enfoco sobre todo en lo primero, una revisión de la estrategia y del portfolio de negocio a la luz de todo lo que va a ir cambiando, ¿ya? De la mano de acelerar una adopción digital y de repensar el propósito en la empresa. Y acá es muy relevante separar cuáles son las tendencias que creemos que son más estructurales de aquellas que son más limitadas. A veces confundimos y creemos que todo es estructural y no necesariamente están así. Y por lo tanto, nosotros separamos algunos de estos parámetros. Entonces, por ejemplo, cosas que creemos que son más estructurales es, como les comentaba, todo lo digital, un tema de contrato social y el rol de la empresa en el siglo XXI que se viene de manera muy fuerte. Un foco en salud mucho más basado en resultados, de repente todos medimos recuperados, letalidad, mortalidad, etcétera, positividad y así sucesivamente. Todo el tema de ciberseguridad y todo un foco en pensar en ecosistemas, pensar mucho más allá de nuestro negocio tradicional. Pero hay otras cosas que creemos que son más temporales, como el tema de precios de energía o educación del hogar. La gente muchas veces tiende a pensar, oye, pucha, con esta pandemia se desató la telemedicina y la educación a distancia. La telemedicina nosotros creemos que va a ser algo asociado a esto digital mucho más duradero. La educación a distancia, la verdad es que los niños no aprenden tanto como aprenden presencialmente y los jóvenes, y por lo tanto en la medida en que se pueda, creemos que eso, por supuesto siempre van a quedar algunos nichos, pero va a ser algo bastante más pasajero y en lo estructural la sociedad quiere volver a una educación más presencial, ¿ya? Entonces, repensar esto a la luz de cómo reimagino los negocios. Me voy a saltar por tema de tiempo algunos ejemplos de cómo pensar en ecosistemas. También vemos ciertas tendencias de cosas que están cambiando, ¿ya? Entonces, la globalización está cambiando y en parte se está revirtiendo. La escasez de recursos puede que esté cambiando, por lo menos para algunos recursos. Y hay otras cosas que tengo resultados más bien inciertos. ¿Cómo va a seguir la transición a energía verde? Hay intención de los gobiernos y la sociedad de ir más allá, pero hay preocupación también de los costos asociados a eso. Las disputas comerciales todavía no sabemos cómo van a evolucionar, etc. Y por último, hay ciertas tendencias nuevas. Una muy fuerte es la velocidad y la escala de innovación. Entonces vemos a todas las empresas innovando de manera mucho más rápido. Segundo tema es una participación mucho más activa de los gobiernos. Y por último, repensar todo lo que son las cadenas de suministro, cosa que me preocupa, no solo suministro físico, sino también de servicio, en el sentido en que, por ejemplo, si me voy a ir a trabajo remoto, bueno, ese trabajo remoto ni siquiera tiene que estar en mi país. ¿Cómo repienso esa parte de las operaciones? Todo eso son cosas nuevas que están cambiando y que alimentan este ejercicio de reimaginar la empresa. Déjenme parar ahí, porque ya está en el tiempo, y le devuelvo la palabra a Karen o a Andrés ahí para continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Excelente presentación. Entonces pasamos ahora a Karen, a ver tu presentación. Muchas gracias. Te dejo ahí con la pantalla para que puedas compartir. Alejandro, ahí sacar tu presentación, por favor. Gracias. La voy a poner ahí. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Muy feliz también de estar aquí. A ver, lo que yo voy a hacer desde lo que yo puedo aportar aquí, yo me dedico a conectar personas, consumidores, ciudadanos, trabajadores, con las personas que toman decisiones en empresas, en política. Y me he dedicado todo este tiempo a escuchar a la gente, y la primera mitad, mis primeros 5 minutos, voy a dedicarlos a contarles un poco las cosas que le están pasando a la gente frente a esta crisis que estamos viviendo. Y luego la segunda parte, qué implicancias tiene eso en el consumo y en la relación con las marcas. Entonces, espera un segundo. Ahí. ¿Se ve? Ya. Perfecto.
Yo creo que esta crisis que estamos viviendo, yo la describo como un momento traumático. Yo creo que los que hemos vivido quizás cosas traumáticas en la vida, esto es algo que nos vino muy de repente y con efectos como gigantes. Y creo que además se suma a la crisis que ya veníamos. Entonces, hoy día nos estamos enfrentando a una triple crisis, que partimos con el 18 de octubre, luego se nos viene la crisis sanitaria y luego se nos viene una tremenda crisis económica. Y lo que hace esta crisis, me parece a mí en la gente, es que derriba certezas que eran fundamentales. Yo creo que si nos paramos todos en el 17 de octubre, como dijo el presidente, quizás no fue muy feliz la idea, pero estábamos en un oasis, estábamos todos felices, veíamos un mundo estable, y de repente el 18 de octubre se derrumba primero la fantasía de movilidad social. Como que la gente pensaba que si trabajo duro mis hijos van a ir a la universidad, van a tener un mejor nivel de vida que yo, y de repente se visibiliza la idea de que esto al parecer no iba a ser tan así. Luego viene marzo, y cuando todos estaban preocupados de cómo iba a venir marzo, si iba a ser violento o no, vino otra crisis, donde se derrumba la fantasía de inmortalidad y de libertad. Siempre hemos pensado que mañana vamos a estar vivos y que voy a poder moverme por donde quiera y voy a poder salir a trabajar, y de repente tengo dudas de si vamos a estar todos vivos y si voy a poder seguir circulando libremente. Y luego viene mayo, o sea, perdón, luego seguimos hacia adelante, abril, mayo, junio, julio, donde viene una tremenda crisis económica y se derrumba la fantasía de estabilidad económica. La gente siente que ya no sabe si es tan seguro que mañana va a tener trabajo o si va a poder seguir pagando las cuentas. Entonces, ¿de qué estábamos hablando y de qué estamos hablando hoy día? Quizás primero como contexto. Antes de la crisis del 18 de octubre, el foco estaba puesto en el mercado, la gente hablaba de sí misma, todo Chile hablaba de sí mismo como de clase media, hablábamos de crecimiento económico, las habilidades que se buscaban, en las que estábamos focalizados, era la gestión, la capacidad, había unidad, había certeza. Luego llegamos al 18 de octubre y el foco se traslada un poco del mercado al Estado. La gente increíblemente empieza a hablar ya no de la clase media, sino que empieza a hablar del pueblo. La gente nos dice, esto es una crisis del pueblo contra la élite. Aparecen ya demandas sociales, vamos un poco hacia atrás. Se polariza el ambiente y empieza a aparecer la incertidumbre. Pero luego ya, cuando intentábamos superar esto con un enero, un febrero un poco mejor, viene esta otra crisis, donde parece que el rol está en lo público y lo privado juntos, donde vamos más hacia atrás todavía porque ya no es el pueblo, sino que empezamos a hablar de pobreza, de hambre, desempleo. Ya no son solamente las demandas sociales, sino que necesidades más básicas de salud, alimentación. Yo creo que la gestión y la empatía hoy día es la clave del nuevo liderazgo, son las dos cosas. La gente empieza a confiar más en las instituciones, es un fenómeno propio de estas crisis, que se describe como rally round the flag en ciencias políticas. Y la gente ya tiene mucho miedo e incertidumbre. Y las personas tienen miedo, harto miedo. De hecho, nosotros le vamos monitoreando cuán preocupado está usted de la posibilidad de contagiarse, y partimos en un 21% en febrero y llegamos a un 76%, de ahí ha ido bajando un poco, pero Chile es esta misma pregunta se hace en muchos países y somos como el tercer país donde la gente tiene más miedo. Y cuando la gente tiene miedo, ¿qué es lo que ha hecho? Bueno, se encierra. Pero encerrarse tiene muchos costos y la gente lo está pasando mal. Costos sociales, de privación social, no poder estar con los amigos, especialmente los más jóvenes, costos económicos, voy a profundizar un poco más en eso, efectos psicológicos, estrés. La gente está cada vez más estresada, también voy a mostrarles algo de eso, y la sensación de monotonía, la gente nos dice esto es como el día de la marmota, los días no cambian. Déjenme detenerme un segundo en las consecuencias económicas. Nosotros le preguntamos a la gente si ha tenido que enfrentar en su hogar disminuciones de ingresos de magnitudes importantes, y un 68%, esto es de la semana pasada, nos dice que sí, y esto llega a un 79% en el nivel socioeconómico más bajo. Y cuando le preguntamos cuánto tiempo más cree que resiste su presupuesto en el hogar, si es que duran las cuarentenas, tenemos que la mitad de la gente nos dice 1, 2, 3 meses, lo cual también tiene una diferencia importante por nivel socioeconómico, donde la gente siente que el presupuesto ya no resiste. Y para los que trabajan en la industria financiera, este dato es bien preocupante. Esto fue hace como 3 semanas, diría yo. Le preguntamos a la gente cuán probable es que puedan pagar las deudas con normalidad hoy, y ya teníamos que había subido a un 39% el gente que nos dice que es poco o nada probable que pague, lo cual llegaba a la mitad en los grupos D, en los segmentos más bajos. Y también respecto al endeudamiento, otro tema que me parece muy preocupante es que si antes, esto es abril de 2019,
las principales razones de endeudamiento eran los temas grandes, los temas caros, como comprarse algo en unas grandes tiendas, la tarjeta, la educación. Hoy día las principales razones de endeudamiento son las compras del día a día, los servicios básicos. La gente se está endeudando para pasar el día a día. Y bueno, ¿qué hace la gente? ¿Qué está haciendo frente a todas estas emociones? Un montón de cosas. La gente está haciendo conductas que son como reparatorias para tratar de satisfacer necesidades que están insatisfechas. Entonces, está angustiada, entonces come, fuma, alcohol, drogas, mucho ansiolítico, infusiones, más sexo, menos sexo, la gente reza, limpia como loca, tratando de desinfectar, ante la angustia del descontrol provocado por esa tremenda incertidumbre. La gente se pone a estructurar, entonces ordena todo, limpia 4 veces, hace agendas, programa tareas, actividades. Como no puede socializar, hay mucho de comer juntos, más videollamadas, hiperconexión en redes sociales. Necesito evadir, entonces la gente está viendo muchas películas, muchas series, hobbies, cocina. Ante la incapacidad de disfrutar, la gente está cocinando también nuevas recetas. Y también como que se ve afectada la necesidad al no poder trabajar normalmente, de producir, de crear. Y hay gente que está pintando, haciendo arreglos, tratando de satisfacer esa necesidad. Y me gusta esta idea que nosotros estamos acostumbrados quizás todos hemos visto a Maslow, que las necesidades más básicas están más abajo y luego vienen las más superiores. Y acá lo que ocurre es que todas las necesidades, tanto las más básicas como las más superiores, están todas alteradas. Entonces, todas estas conductas son como esfuerzos por tratar de satisfacer necesidades que hoy día no se están pudiendo satisfacer. Ahora, si vamos hacia las marcas, esto nos trae un desafío importante hacia las marcas. ¿Y qué cosas hemos visto nosotros? Primero, que lo dijo Alejandro recién, se debilita la lealtad hacia las marcas. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con eso, hay un shock a la lealtad, ya sea por precio, porque la gente está buscando siempre ahora la más barata, o también por disponibilidad, porque la gente está comprando la única que hay. Y si alguien nunca antes había estado dispuesto a cambiar de marca en alguna categoría, hoy día, primero, que es poco relevante, le importa poco, pero además no le queda otra, entonces la gente está probando de todo y hay mucho menos lealtad. Segundo, el foco se dirige hacia el producto y la capacidad de mejorar la vida de las personas. Este cuestionamiento que está haciendo el individuo de su propia existencia, el estilo de vida, y al revalorizar aspectos más esenciales, más fundamentales, si lo miramos en su carácter de consumidor, se traduce en que se vuelve crucial la capacidad del producto para resolver necesidades. Entonces, ya no es solamente la marca y sus valores extrínsecos, sino que vamos más atrás, más hacia el producto. Alguien me dice, da lo mismo si es entero o Movistar, lo importante en este minuto es que funcione. Ahora, la gente se ha dado cuenta que puede vivir con menos, y la gran pregunta es, ¿cuánto de esto va a ser permanente? Si cambiaron realmente las prioridades de las personas. Nosotros les preguntamos esto a la gente y algunos nos dicen, esto termina y yo me voy a tirar un piquero al mall, y otros decían, no, yo voy a cambiar y no voy a consumir nunca más. Yo creo que la gente no tiene idea, no sabe lo que va a pasar. ¿Y qué creo yo? Yo creo que probablemente no creo que hayan cambiado las prioridades, pero sí algunos hábitos y las preferencias. ¿Por qué? Porque ha aumentado, la gente probó y le gustó, a veces. Ha aumentado la disposición a probar, bajan las barreras, todo lo que nunca habría probado, lo prueba ahora. Es decir, hay un grupo de gente importante que compra por primera vez por internet, pedidos ya, Rappi, Corner Shop, por primera vez mucha gente, las marcas propias. Ahora, gente que no estaba dispuesta a elegir marcas propias, hoy ya está comprando marcas propias porque es la única que hay, marcas nuevas. Hay gente que dice, ya no necesito salir tanto, me di cuenta que menos happy hour me hace bien, estar más en mi casa. La telemedicina, ¿cuánto habríamos pensado que íbamos a ir al médico por video? El teletrabajo. Entonces, la cosa es, algunas de estas cosas a la gente le gustaron, y como esto no duró un mes, sino que ha durado varios, la gente se acostumbró, y yo creo que ahí sí van a cambiar los hábitos. Ahora, ¿de qué va a depender? Y nos gustó, y de la experiencia, porque si la gente compró por internet y necesitaba algo importante, y se demoró 4 semanas en llegarle y no le llegó nunca, y fue un desastre, pero probablemente no lo logre. Entonces acá el desafío, me parece a mí, para las marcas es hacer que, si queremos avanzar hacia lo digital, es que la experiencia sea buena y les guste. Ahora, un poco respecto a la publicidad y a la comunicación, ¿qué es lo que nos pide la gente? Cuando uno le pregunta cómo tienen que comunicar las marcas, lo primero es que sean honestos y transparentes, un 71%. Luego, que la marca se preocupa de sus clientes y que sus productos estén a precios convenientes. Cómo los productos tienen que ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, y muy en el último lugar, nos dicen que les gusta que la publicidad sea emocionante. Yo digo esto porque hay muchas marcas que están con comerciales en televisión, incluso con alta inversión,
como desde la emoción, como vamos a salir todos juntos, y la gente en este minuto tiene problemas tremendos y necesita que las marcas, o sea, la manera de ser empático hoy día es ayudarte a solucionar un problema, más que ir por ese camino. Y finalmente también otra cosa que creo que pasa es que el rol social de las marcas, en el que yo creo firmemente, creo que es importante, creo que las marcas tienen un rol social, se hace mucho más crítico y más importante. Y el comportamiento de las empresas afecta a las marcas. Y creo que hay que transitar desde marcas empáticas, cercanas, a marcas que realmente participan de la solución de los problemas reales de las personas, de los barrios, de las comunidades. Cuando nosotros le preguntamos a la gente qué marcas lo han hecho bien y qué marcas lo han hecho mal en esta crisis, nos nombran, por ejemplo, Casa Idea, que fue bien, o sea, fue bien público, que no suspendió el contrato de nadie, que pagó el sueldo a todos sus trabajadores. CCU, CMPC, Copec y Colún dijo no voy a bajar los precios. CCU, CMPC, Copec han estado haciendo cosas por la comunidad. Y por el contrario nos hablan de Cencosud, Starbucks. Esto es un estudio de marcas. Que tiene que ver con la suspensión de trabajadores. Entonces hoy día me parece esto de que es bien difícil separar el comportamiento de la empresa y el efecto en la marca, y la gente le está demandando a las marcas un rol más social. Y algunas cosas finales sobre marca. Yo creo que nosotros hace poco publicamos un estudio en conjunto con La Tercera, hace unos días, que se llama Marcas Ciudadanas, que tiene que ver con este rol de las marcas. ¿Y qué vemos? Ahí hablamos 200 marcas de Chile, y vemos que hay marcas que perdieron relevancia, las multitiendas, porque están cerradas, los malls, entretención, y el desafío es recuperarla. Tenemos marcas que ganaron relevancia, y yo creo que tienen una tremenda oportunidad, y el desafío de mantenerla, por ejemplo, los medios tradicionales, los que han venido cayendo en su relevancia, han recuperado harta confianza en esta crisis porque la gente está viendo tele. Algunos bancos que hicieron cosas, las marcas de alimentación, la gente está mucho en la casa, de tecnología. Luego tenemos marcas que tuvieron la oportunidad de ser probadas, como yo les decía, las marcas propias, y ahí el desafío es la adopción, y marcas que fueron desafiadas, como los supermercados, que han tenido que funcionar de manera distinta, y las telco, algunas con mejores resultados, otras con menores. Pero creo que esto es como un resumen de lo que le ha pasado a las marcas. Eso es lo que tengo. Muchas gracias por la presentación, Karen. Así que ahora los dejo con el profesor Andrés Ibáñez y su contribución al panel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Karen y Alejandro. La verdad que es muy entretenido, muy interesante. Hemos conversado ese tema, así que efectivamente estamos en una situación bien especial, y espero que todos nuestros exalumnos que nos están escuchando estén muy bien y puedan enfrentar esta situación de la mejor forma posible. Yo quiero tratar de, bueno, comentar algunos de los puntos que ustedes mencionaron. Voy a concentrarme, por mi razón de profesor de marketing, en algunos temas más comerciales, pero sobre todo me gustaría también hacer un puente hacia las preguntas de nuestra audiencia, así que yo creo que voy a ser muy breve, pero esta mañana, para dar un sentido positivo nomás, hoy día hablaba esta mañana con un grupo de dos eran españoles que viven en Barcelona, y la verdad es que decían, no, si aquí ya todo pasó, yo de hecho hoy día en la tarde nos vamos a la playa, y aquí ya están todas las calles, por suerte que ya pasó. Y uno dice, aquí metido, esta cuestión, ojalá se venga rápido, ojalá que no les venga el rebrote tampoco. Alejandro planteó este tema de la educación online, y yo creo que se refleja en muchas de las cosas que nos va a pasar en el hábito del teletrabajo, en el hábito de la compra por internet, y en general todo este fly a digital, que es que de alguna forma yo creo que no vamos a volver a lo mismo. Y en nuestro ámbito de la educación, yo creo que vamos a volver a presencial, pero ese presencial va a ser distinto. Ese presencial va a tener un foco mucho más de lo que llamamos la flipped class. Y yo creo que ese sentido de no voy a volver a lo mismo, pero voy a volver a algo quizás que es mejor también. Yo creo que hay que ser un poquito optimista. Yo creo que las empresas van a repensar sus modelos de negocio, van a repensar sus experiencias de compra, y vamos a tener un mercado quizás donde se va a sacar lo que sobraba y vamos a ser innovadores en cosas que agregan valor. Y yo creo que eso es un punto que se va a aplicar a muchas industrias. Y finalmente, sí, yo creo que
tenemos incertidumbre porque nunca hemos enfrentado algo como esto, pero probablemente a todos les llegó ese meme de que, sí, pero a mis abuelos miren lo que les pasó, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, crisis mundial, recesiones. Y la verdad que yo creo que vamos a tener la capacidad de salir adelante. Yo por supuesto, quería tomar algunos estudios, hacerle un guiño, ¿no es cierto? Realmente recomiendo este estudio de las marcas ciudadanas, muy, muy interesante, que salió hace poco. McKinsey tiene una cantidad de estudios muy interesantes de lo que está pasando, COVID, así que también los invito, ahí también hay una gran cantidad de información. Y yo quiero de alguna forma resumir un poco lo que han puesto varios estudios de ustedes y también de otros que no voy a mencionar, por supuesto, pero que, a ver, este consumidor donde claramente el foco es digital, ¿no es cierto?, aquí al medio, y que lo ha hecho volar al valor, el flight to value, que está pesimista, hay varios indicadores que nos dicen que en Chile estamos muy pesimistas de lo que viene, los niveles de endeudado que mencionaba Karen, está cansado. Yo por lo menos, veía el estudio de Karen, decía, sí, hacemos pan con masa madre y todo, pero la verdad es que yo siento que hemos trabajado más que nunca. O sea, las horas, las reuniones Zoom, ahí hay un tema que hay que ajustar. Pero también este omnicanal, que va a ser muy, muy relevante, creo yo, esta prueba que ustedes dicen que el consumidor, y también los cambios más permanentes, cuando uno mira lo que pasó en 2008, 2009, como decía Alejandro, quizás la crisis se recuperó bastante rápido, aquí en Chile quizás tampoco llegó tan fuerte, pero el consumo se recuperó muy rápido. Pese a que había muchos estudios que decían que la gente estaba más austera y que por supuesto se postergaron mucho el consumo de durable, los años 2010, 2011, 2012 se arregló muy rápido. Yo creo que vamos a ver menos impulsividad, tenemos más racionalidad de los consumidores ajustando su presupuesto, lo mismo que las empresas. Este tema del contagio lo vamos a vivir muchos años, este miedo, y por lo tanto el autoservicio va a ser muy relevante, tanto virtual como físico, y esa sensibilidad al bienestar y salud, por supuesto, va a estar muy presente. Y este encerramiento que hemos vivido, yo creo que algunas de esas cosas se van a mantener en forma permanente. El delivery, el juntarse más en las casas, eso va a costar más recuperarlo a este mundo outdoor y de salir. Yo simplemente, para terminar, quiero también concentrarme en algo que es muy importante. Yo creo que ojalá las empresas de investigación en mercado profundicen mucho más. ¿Qué va a pasar con estos grupos? Hay un conjunto de teorías que nosotros en marketing siempre enseñamos, que son las teorías generacionales, los cohortes que les toca vivir. Y a estas generaciones les está tocando vivir esta crisis, y ellos son los que van a liderar los cambios o los no cambios de hábitos. Yo creo que las empresas tienen que fijarse mucho, sobre todo en la generación Z, que son los que van a liderar ese esa migración a digital, o volver a algunos hábitos de presencial. Y con eso yo creo que ¿qué pueden hacer las empresas hoy día y en los próximos meses? Yo creo que al menos 4 cosas que quiero recomendar. 1, precios. Yo creo que, por supuesto, el subir precios hoy día es muy complicado. Yo creo que además en los próximos meses la gente va a tener los presupuestos apretados, va a haber desempleo, y por lo tanto uno quisiera ir recuperando ingresos, ¿no es cierto? Y estamos en una tormenta perfecta, porque todos quieren retener a sus clientes, y la herramienta muchas veces más fácil de usar es la de bajar precios. Las fuerzas de venta van a presionar para que bajemos precios. En definitiva, yo creo que hay que ir ordenando. Por supuesto, probablemente hay que hacer reducciones de precios, hay que sacar productos más económicos, pero ir ordenando lo que es descuento. Yo creo que hay un espacio muy grande para que en los próximos meses las empresas puedan innovar en modelos de precio, de captura de valor, con productos como as a service, o sea, más bien arriendo, las consultoras a lo mejor precio basado en éxito, es decir, sabiendo que las empresas y las personas están en situaciones muy apretadas de presupuesto, poder capturar el valor que somos capaces de crear, pero con formas innovadoras de modelo. Optimizar financiamiento y, por supuesto, mucho cuidado más que nunca, adoptar los precios fijados por valor. Algo muy relevante que siempre hemos visto en marketing es que aquí
si bien uno tiende a hablar de promedios, es muy peligroso los promedios, y sabemos que hay clientes, empresas que les ha ido muy bien en este periodo, hay empresas que les ha ido muy mal, la gran mayoría. Hay clientes, personas que no van a cambiar mucho su situación económica, y otros, la gran mayoría, sí les va a cambiar, pero va a ser muy distinto, y por lo tanto, por eso que en el tema de la cartera de clientes, yo creo que más que nunca hay que segmentar, mucho más allá de la típica segmentación socioeconómica y edades, hay que usar variables mucho más profundas, mucho más ricas en términos para saber que no todos van a reaccionar de la misma forma. Y por eso tenemos que ir hacia la personalización cada vez más, con más fuerza hoy día, usando analytics, métricas relevantes, y tratando de retener y refidelizar a esos clientes que probablemente en estos meses las empresas muchas van a perder, pero refidelizarlos, pero con unas acciones muy segmentadas. En canales, yo creo que muchas empresas y servicios, etcétera, han hecho lo que han podido en estos meses. Algunos estaban mejor preparados, otros menos preparados, pero han tratado de contratar delivery, han creado sus unidades de e-commerce en un mes, pero van a tener que ordenarla, porque la eficiencia va a ser clave, y claramente cuando uno dice es que tengo que sobrevivir, bueno, pero ahora hay que ordenar un poco la casa, ver bien cuál es la estrategia de e-commerce que realmente las compañías pueden hacer, cuáles son los precios que eso puede implicar, la rentabilidad que hay detrás. La digitalización y la omnicanalidad de todas maneras viene y hay que acelerarla. Y hay una parte muy importante que yo creo que es rediseñar la experiencia de compra, física y virtual. Hoy día vemos ya empresas en Europa que, como les dije, están respirando, y veo, por ejemplo, 2 ejemplos que me tocó ver ahora de Zara y de IKEA, donde han desarrollado nuevas aplicaciones, vitrinas físicas en sus tiendas físicas que reaccionan ante un código y uno puede ver la modelo, el tema del autoservicio, la limitación de la gente dentro de los locales controlada por las apps. O sea, ahí hay un mundo de rediseño de la experiencia de compra que tenemos que pensarla. El uso de tecnología digital se va a acelerar de todas maneras, y tenemos que usar esa herramienta. Y finalmente la comunicación, muy alineado con lo que decía Karen, hay que respetar el ambiente y el estado de ánimo de los consumidores. No están para bromas muy especiales, yo creo que, pero tampoco están para un tema muy negativo, y yo creo que hay que generar un ánimo positivo. Más que nunca las marcas tienen que tener un propósito, contenidos relevantes, crear valor, y un tema de las empresas. Cuando uno mira las crisis anteriores, las marcas que invirtieron en esos periodos y que realocaron recursos, pero mantuvieron sus marcas, mantuvieron su vínculo con los clientes, en general cuando se terminó la crisis les fue mucho mejor. Yo creo que ahí hay algunos tips, pero en general ojalá infundir un buen ánimo, una esperanza de que esto debe terminar en algún momento. Así que con eso pasemos a las preguntas. Muchas gracias, Andrés, por tu presentación. Muchas gracias también a Karen y a Alejandro. Yo creo que Andrés ahí trata de colocar la pregunta y la situación ya en términos de decisiones de empresa. Mientras está empezando ya a llegar preguntas de la audiencia, les recuerdo que las preguntas las pueden enviar vía la sección de preguntas de Zoom o vía el chat. Yo tengo hay una pregunta que salió de la audiencia, que se vincula a una inquietud que tengo yo, una pregunta para Alejandro. Hay una sensación, Alejandro, general de que la pandemia y el estallido social han generado un paso relativamente rápido a la adopción de nuevas metodologías digitales, a la adopción de nuevos procesos, y también un cambio hacia una tendencia de home office, alimentado también por noticias de empresas extranjeras que han anunciado que ellos están planificando tener mucho menos espacio a la vuelta, a la salida de esto, cuando sea que ocurra. Sin embargo, en una de las experiencias previas de empresas grandes que intentaron este trabajo remoto, terminaron en un proceso de volvámonos a la oficina. ¿Cómo perciben ustedes un poco la actitud de las empresas y de los trabajadores también respecto de esta potencial tendencia hacia el home office? Porque ha sido caótica la transición, por lo tanto a veces es difícil extrapolar de este proceso, pero
¿Hay alguna sensación de hacia dónde parecen estar pensando las empresas el camino futuro? Y gracias, José. Mira, la visión que tenemos es la siguiente. Primero, efectivamente, experimentos que pueden haber ido 5 años atrás, o pilotos, más que experimentos, no resultaron del todo exitosos, pero hoy día la tecnología en este sentido ha evolucionado muchísimo. Ya 5 años atrás, todo esto de Zoom y cosas similares no las teníamos, entonces, y metodologías ágiles de trabajo, donde yo alineo fácilmente a grupos chicos con objetivos comunes, hoy día son mucho más fáciles que lo que eran años atrás. Entonces, en ese contexto, lo que vemos es que efectivamente va a haber una tendencia del teletrabajo a quedar, o el home office a quedar, pero no va a ser necesariamente todo el mundo se queda home office como a lo mejor estamos hoy día, sino que van a ser modelos híbridos, ¿ya? Y van a ser híbridos por 2 dimensiones. Lo primero es porque hay ciertos trabajos o ciertas interacciones que el valor presencial todavía es muy grande. Entonces, para darte un ejemplo, si yo voy a estar en una negociación, si yo voy a estar en una negociación con una contraparte, sea una negociación comercial para vender un servicio más complejo o un acuerdo entre partes, los estudios te lo demuestran una y otra vez de distintos centros de estudio que la confianza que se genera en una relación persona a persona no se ha logrado sustituir totalmente por interacciones remotas y eso facilita llegar a acuerdos más productivos, ¿ya? Entonces van a haber ciertos tipos de interacciones que yo voy a querer mantener todavía presencial. Y el segundo es que dentro de mi espacio de las personas que trabajan, tengo distintos segmentos. Hay segmentos de gente que se siente muy cómoda con el teletrabajo y le viene muy bien, y hay segmentos de gente que no le viene para nada bien, porque sus condiciones en su casa son más incómodas, son más difíciles, por un montón de razones. Entonces, las empresas se van a migrar probablemente a un modelo híbrido, donde van a tener una parte de sus trabajos, algunos además, por cierto, son fáciles de hacer remoto y otros son difíciles de hacer remoto, ¿ya? Entonces, una parte de su trabajo remoto y apuntando también a distintos segmentos de sus trabajadores, cosa también maximizar su motivación, su retención y su relación con ellos con una mirada de largo plazo. Ahora, sí, eso creemos que puede tener un impacto relevante para todo lo que tiene que ver con el mundo de las oficinas, ¿ya? Porque para que nos hagamos una idea, si yo migraba antes de esto del home office solo a espacios compartidos, ya los estudios te indicaban que el tamaño típico de una oficina se podía reducir del orden de 20%. Pero no todas las empresas estaban ahí todavía, algunas no estaban ahí. Si yo a eso le sumo que el día de mañana solo 20% de mi fuerza laboral va a ir a home office, bueno, de repente tengo 40% de espacio potencial de reducción de oficina, y en un contexto donde la empresa es tan apretada y buscando oportunidades de reducción, creemos que efectivamente va a poner presión sobre el espacio inmobiliario comercial. Muchas gracias, Alejandro. Una pregunta que yo creo que está bastante dirigida a ti, Karen, porque hay dos versiones de la pregunta que creo que se puede resumir en el fondo. ¿Cuáles han sido los atributos más dañados para las empresas? Tú hablaste de muchas empresas que habían salido muy bien paradas, otras empresas que habían salido bastante deterioradas, pero ¿cuáles crees tú que han sido como los conceptos claves que hablan del deterioro y de la ganancia? Porque hay empresas que han salido muy bien colocadas de esto, al menos en una visión general. ¿Cómo describirías tú esos conceptos clave en las pérdidas y en las ganancias? A ver, yo creo que los conceptos clave acá son la relevancia y la confianza. Nosotros llevamos 5 años haciendo este estudio en donde evaluamos 200 marcas, entonces vamos viendo las tendencias. Y una cosa que ocurre, bueno, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, es que la relevancia de las marcas se ha ido perdiendo. A mí me da una pena terrible porque yo trabajo con puros clientes haciendo los mejores esfuerzos por que sus marcas sean relevantes para los consumidores, y los consumidores nos dicen en la gran mayoría de las categorías y de las marcas, el 80% nos dice que le da lo mismo si su marca desaparece, porque en realidad va a usar otra. Entonces, ahora una cosa que ocurre es que yo no sé hasta qué punto esto se va a transformar en conducta o no, pero la gente nos dice que las marcas que han estado y que se han puesto en esta crisis, marca empresa, yo creo que hoy día es marca / empresa, ellos, o sea, confían y van a premiarlas y van a seguir consumiéndolas, mientras que van a castigar a las empresas y a las marcas que no lo han estado. Entonces, yo creo que pierden relevancia, pierden confianza, y probablemente vamos a ver si se va a traducir realmente en compra. Si me permite, ¿puedo contestar algunas preguntas del chat también o no? Quizás Tengo una pregunta para Andrés, y ahí vamos, porque hay varias preguntas del chat que están bien y algunas te han planteado directamente a ti algunas preguntas. Perfecto. Andrés, hay una pregunta que yo creo que es bien interesante, que en el fondo es,
aquí hubo una transición bastante rápida a modelos de venta online. Algunas empresas ya tenían cosas armadas, otras no. ¿Cómo percibes tú un poco el desafío y potencialmente los daños que puede haber por la experiencia de los clientes? ¿Cómo es un desafío comercial hacia adelante que algunas empresas pueden recuperar parte de la confianza que mencionaba Karen, que puede haber sido dañada por no estar ahí y no haber logrado funcionar bien? Sí, evidentemente hoy día hay mucho mayor prueba del comercio electrónico, ¿no es cierto?, por razones obvias, pero yo creo que aquí hay como siempre, yo siempre pienso en que hay segmentos que sí, hay segmentos que no. ¿Ah? Aquí hay una gran oportunidad, yo creo, para las empresas para ir realmente a una estrategia multicanal. Yo creo que esto se aceleró y esto no va a volver atrás. Hay, por supuesto, consumidores que van a volver a la panadería, van a volver al supermercado, de todas maneras. Pero aún así, volviendo al mundo físico en el comercio, van a usar mucho más también la ruta de compra entre medios digitales y medios físicos. Y eso yo creo que es un cambio más permanente. Ya se venía un cambio, ¿no es cierto?, bastante acelerado, pero esto produce un cambio en todo el mundo, lo está haciendo, y no creo que uno vuelva 100% atrás. Y yo creo que ahí hay un tema realmente de experiencia, y las empresas entonces tienen que prepararse para eso, de que van a tener que tener una estrategia más omnicanal, mucho más integrada entre el mundo físico y el mundo virtual. Aquellas que no tienen una experiencia virtual la van a tener que crear, y aquellos que ya la tenían van a tener que optimizarla. Yo creo que eso es lo que estamos viendo en Europa, lo que estamos viendo en Estados Unidos, y no creo que vuelva atrás eso. Muchas gracias. Karen, hay un par de preguntas ahí que te hacen directa, a lo mejor tú quieres tomarla. Hay una que pregunta un poco por el rol sobre las mujeres y el teletrabajo, y otra que habla un poco también. Hay varias preguntas que yo creo que van dirigidas tanto a Alejandro como a Karen. Ustedes mencionaron un poco de la nueva visión de la empresa, si hay algún cambio en la visión de cuál es el objetivo de la empresa, y también de lo que sería el RSE de las empresas. No sé si cómo quieren tomarlo en orden ahí ustedes. A lo mejor, Karen, tú que habéis podido contestar del chat, puedes tomar alguna de estas preguntas y Es que después cuando vamos con Alejandro. me preguntan por las mujeres, entonces no me aguanto. Sí, inferí que esa era la pregunta que quería responder. Vamos. A ver, yo, o sea, volviendo un poco al teletrabajo y complementando lo que decía Alejandro, nosotros hemos visto que hemos hecho hartas encuestas de teletrabajo desde CADEM, desde ICARE, y en general la percepción de los gerentes es tremenda. O sea, el teletrabajo llegó para quedarse. El 80% de la gente cree que van a aumentar los cargos de teletrabajo, especialmente los duales, los que van a ser mezclados. Sin embargo, una cosa que es interesante que yo agregaría es que cuando nosotros le preguntamos lo mismo al resto de los trabajadores, hay una diferencia como de 20 puntos en la evaluación positiva. O sea, están más felices los gerentes con el teletrabajo y que llegó para quedar, sino que la gente. Ahora, obviamente que este teletrabajo que estamos teniendo ahora es un teletrabajo bien raro, es una locura porque estamos teletrabajando encerrados, no podemos salir, estamos trabajando con los niños en la casa, que los niños deberían estar en el colegio, entonces no sé hasta qué punto se puede, pero una cosa que sí, y a propósito de las preguntas sobre las mujeres, muy lamentablemente estamos muy atrás en corresponsabilidad, y hemos hecho también hartos estudios, hicimos uno con la Mutual, donde los que están trabajando y teletrabajando y al mismo tiempo cocinando y preocupándose de los niños son principalmente las mujeres, bastante más que los hombres. Entonces, eso se traduce en que las mujeres ya no pueden más, están mucho más angustiadas, y una cosa que a mí me preocupa enormemente, una de las últimas mediciones que hicimos preguntamos por trastornos de salud mental. Teníamos como un 60 y tanto % de la gente que tiene insomnio, que tiene angustia, que está tomando ansiolíticos, que está teniendo trastornos alimenticios, y esto es más fuerte en las mujeres que en los hombres. O sea, yo creo que las mujeres están llevando, lamentablemente por el estado en que estamos de avance de la sociedad, un costo importante en esta situación de teletrabajo. Y quisiera complementar eso. Yo creo que también lo que está pasando es que hay perfiles muy distintos de mujeres, ¿no es cierto? En el sentido de que hay mujeres con niños chicos, hay mujeres que están solas, hay mujeres que están... O sea, hay muchos perfiles, y eso hace que esta disposición a volver al mundo físico para algunas es fundamental, y para otras lo único que quieren es no volver. O sea, entonces yo creo que hay muchas diferencias ahí, pero efectivamente yo creo que la flexibilidad laboral más que nunca se requiere en ciertas horas
donde realmente yo me voy a conectar después de las 8 de la noche, o me voy a conectar, hay horas donde tengo que apoyar a los niños, hay horas donde tengo que tener vida familiar, no sé, hay muchas alternativas hoy día. Yo creo que la clave es que tener mucha mayor flexibilidad de las empresas. Y Alejandro, ¿tú alguna cosa que quieras como en este tema grande, gigante, diríamos ya? Yo creo que eso yo ya lo toqué y lo tocamos. Creo que por mi lado está bien. No sé si quieres. Perfecto. Oye, ustedes mostraban ahí algunos resultados respecto de política de distintos escenarios, Alejandro. Y hay una pregunta bien interesante que yo la encuentro muy, muy atingente, que en el fondo se plantea mucho en el fondo de aquí, ha habido el alce, lo mencionaba Karen, respecto de empresas que han logrado posicionarse mucho de intentar las apps de última milla, servicios de delivery y todo eso. ¿Ustedes tienen alguna idea de cuáles serían políticas públicas o cambios regulatorios, por ejemplo, que se podían necesitar en esto? Porque la ley de teletrabajo se pasó bien rápido, pero es difícil pensar que se está implementando ahora. Pero también hay un tema ahí que en el fondo muchas de estas apps de última milla, delivery, se estaban asociando último tiempo con condiciones bastante de un mercado más informal o algo. ¿Cómo ven ustedes interactuando esto en la recuperación y en la salida hacia adelante en las empresas? Sí, mira, yo creo que, a ver, déjame partir por lo más macro. Si tú me preguntas hoy día, lo que más, por lo menos a mí me preocupa de todo esto, es cómo vamos a recuperar el empleo, ¿ya? Porque el empleo que se va a perder, eso ya es un dato de la causa y se va a perder muy fuerte. Y la pregunta es cómo se va a recuperar. Y el miedo que tengo es que la recuperación que tenemos en McKinsey cuando estamos mirando en distintos mercados, la recuperación del empleo de esta crisis va a estar afectado por cosas que son distintas de crisis pasadas, y no veo necesariamente a nuestra sociedad política haciéndose cargo de esos desafíos. Déjame darte 3 ejemplos de eso. Lo primero, hace rato que veníamos con la automatización, ¿ya? Y cada empresa hace sus casos de negocio, ve, me conviene tener una máquina y eso eventualmente puede sustituir ciertos trabajos, puede crear otros, pero en buena parte puede sustituir algunos. Bueno, hoy día en la automatización esa máquina tiene una ventaja competitiva adicional que antes sobre el trabajador, que es que no se contagia del virus. Para ponerlo muy en bruto, pero así funciona. Hay muchas empresas que ya están viendo y dicen, pucha, yo vuelvo a operar y si se me contagian los trabajadores tengo que parar de nuevo, etcétera, y resulta que si pongo una máquina tengo una seguridad operacional mayor que antes. Lo segundo es el tema del home office, que es lo que veníamos discutiendo acá, porque en el home office lo hablamos como que yo en la misma empresa estoy, y bueno, la persona que venía a trabajar, el que pueda, con toda la discusión previa que tuvimos. Pero también las empresas ya están mirando, y afuera lo vemos muy rápidamente, que dicen, oye, espérate, si yo mi equipo de marketing digital, por ejemplo, que es un trabajo que se puede hacer remotamente en la casa antes de las preferencias de los trabajadores, lo van a hacer desde la casa. ¿Cuál es la diferencia que estén en la casa en Chile o en Argentina? Yo ya he conocido startups que tienen a esas personas trabajando en Venezuela, que tienen gente competente, ojo, con condiciones económicas muy distintas, o en Argentina, o en otros. Y creo que no nos estamos haciendo cargo de esos desafíos. Y por último, el tercero, para tenerlo en mente también, es que hay un estrés muy grande sobre todo lo que tiene que ver las cadenas de suministro. En nuestros foros con gerentes de supply chain, justo antes de la crisis, el término que todos hablaban era just in time, y todos querían estar just in time. Y hoy día, dada arriesgarse a quedarse sin producto, la frase de moda es just in case. ¿Ya? Yo quiero tener inventario o holguras, por si acaso no me vaya a fallar el proveedor de China porque se contagió, o el de Estados Unidos, o no sé quién. Los modelos just in case necesitan, curiosamente, menos gente que los just in time. Yo just in time para asegurarme. Entonces, hay una serie de desafíos que son únicos de esta crisis que le van a poner una dificultad, creemos, a la recuperación del empleo que no se veía en las crisis anteriores. Y en ese sentido, me preocupa mucho que proyectos relativamente obvios como el teletrabajo, que puede haber sido una ley bien pensada con años atrás, por ejemplo, Japón es un país que ha resistido mejor el empleo porque por muchos años venía impulsando una legislación favorable al teletrabajo. Entonces, ¿cómo tenemos una flexibilidad laboral razonable, controlada, que le dé real flexibilidad a la empresa, pero también protecciones mínimas a ese trabajador? ¿Cómo el home office lo hacemos de la misma manera, el teletrabajo? ¿Cómo repensamos esto para tratar de generar mayor formalización en nuestros trabajadores? Hoy, aparte del drama de poder asistir a aquellos que más lo necesitan, es que tenemos más del 30% de la gente informal en esta economía. Entonces,
me preocupa mucho que no veo necesariamente a nuestros políticos pensando en esos desafíos que se vienen, y ojalá lo tomemos como una oportunidad. Yo creo que hay que regular todo lo que habla de las apps del delivery, pero yo pensaría en esto mucho más amplio. ¿Ya? ¿Cómo nos aseguramos para pensar, tenemos que ponernos en un mundo donde la competencia no va a ser solo, como acá lo hemos querido simplificar últimamente, entre gente más ingreso y menos ingreso, vamos a competir entre países. El home office va a hacer que la competencia por los trabajos de servicios sea mucho más fácil competir entre países. Entonces, ojalá nos pongamos ese desafío arriba de la mesa. Muchas gracias, Alejandro. Creo que tenemos espacio para unas últimas preguntas. Yo creo que tratando de ser bien breve, algunas las han tocado ustedes bien directamente, algunas un poco más tangencial. Hay una pregunta bien, esta es cosecha mía, inspirada por un par de cosas de la audiencia, pero hay una marca que me llama la atención. Karen, no parece mencionada en ninguna de los espacios de ustedes, pero en algunas presentaciones anteriores tú has mencionado. ¿Cómo ves la marca Estado de Chile dentro de todo esto? ¿Cómo está saliendo de todas estas crisis? Si lo voy a decir brevemente. Yo creo que sé que es una pregunta gigante, pero ¿cómo es tu percepción de esto? Porque también hay una sensación de que aquí hay una respuesta de gobierno, de Estado, que ha estado puesta a prueba. Sí. ¿Cómo lo han percibido ustedes en sus estudios? Sí, a ver, gobierno y Estado quizás son un poco distintos, ¿ah? pero quizás la respuesta es similar. Yo creo que lo que quedó en evidencia el 18 de octubre y que ya venía siendo estudiado por mucha gente desde antes, es una crisis tremenda en la confianza de las instituciones, donde el Estado sin duda es la primera. O sea, la gente, el estallido social, lo que significó que la gente dijo, ya no queremos más porque las instituciones, el Estado, los políticos, también las empresas, ojo, los empresarios, no están dando respuesta a las necesidades de la gente. Entonces yo creo que la marca Estado está en crisis, y esto, el 18 de octubre fue eso. Y esto se nos viene, o sea, yo no me metí en ese tema acá hoy día, pero una cosa que está pasando y que también la gente nos dice en todos los grupos, en que lo que ha pasado en esta crisis sanitaria es que se ha hecho infinitamente más visible la desigualdad. Y la gente nos dice que esta crisis se vive distinto en la élite y en el pueblo. Esas son las palabras de las personas. Entonces, la sensación es de una institucionalidad que no responde y que por lo tanto le estalla. Y bueno, tenemos por delante una respuesta institucional a través del proceso constituyente, que espero que traiga alguna respuesta a esto. Pero sin duda que creo que la marca Estado está en crisis, como todas las otras instituciones. Muchas gracias, Karen. Perdona, ¿puedo aportar un poco ahí? Dale. Yo creo que más que nunca no podemos depender del Estado. Yo creo que el Estado más que nunca, y lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en otras partes, tiene que hacer un llamado al sector privado, al tercer sector, ¿no es cierto?, las fundaciones, las organizaciones civiles. Y yo creo que hay mucho que trabajar en juntos. No puede ser que el Estado tenga que resolver todo o la empresa privada tenga que responder todo. Más que nunca yo creo que requiere creatividad y aporte de todo. Estoy muy de acuerdo. Súper. Oye, una última pregunta, Alejandro. Ustedes han trabajado bastante en algunas cosas. Una de las dudas que hay acá es cómo se ve un poco también tú lo mencionaste de una manera, yo creo que es un excelente ejemplo, muy directo. En el fondo, las máquinas no se contagian. Desde ese punto de vista, en el fondo, ¿cuáles consideran ustedes que son los sectores en los cuales la recuperación va a ser mucho más frágil con respecto a las segundas olas de contagio? Porque estamos viendo una apertura que algunos clasifican de apurada en Estados Unidos, que está gatillando mucho más contagio que antes, pero hay varios casos más de otros países que están enfrentando necesidades de cuarentenas en lugares específicos. ¿Cuáles serían en el fondo los sectores que son mucho más frágiles a estas segundas rondas, según ustedes? Sí, perfecto. Mira, a ver, los parámetros que determinan esto van a ser principalmente aquellos sectores que requieren más interacción humana y en grupos de clientes más grandes,
uno ese. Dos, el riesgo de contagio que se produce de manera natural y cuánto lo puedo mitigar con protocolos y política en el lugar de trabajo. Y tercero, la criticidad de ese sector o ese trabajo para el país. Entonces, lo voy a decir de una manera, va a sonar un poco bruta quizás, pero, a ver, primero déjame partir por lo más fácil. Hay sectores donde efectivamente el riesgo de contagio es casi imposible de mitigar. Por ejemplo, eventos deportivos con público, ¿ya? Si yo voy a jugar un partido de Colo-Colo con la U con 20.000, aunque sea, ni siquiera hay estadio lleno, pero 20.000, 30.000 personas, pensar que todos van a usar mascarilla y cumplir protocolos mínimos, no hay ninguna posibilidad. Entonces, es ese tipo de evento, y eso va a afectar ciertas cosas como el turismo, lugares donde se concentraba mucha gente, hasta que no tengamos una reducción de casos a un nivel cercano a cero, no tiene que ser cero, pero cercano a cero, va a ser muy difícil recuperarlo. Y por eso, en general, lo que vemos es que no controlar bien la pandemia, cuando yo le mostré al principio las dos curvas, China se espera que tenga una recuperación muy rápida porque ha logrado controlar bien la pandemia. Estados Unidos lo vemos hoy día mucho más complicado. La curva de Estados Unidos se ve mucho más lejana de esa que alguna vez pudo haber sido la recuperación muy rápida. Entonces, esos sectores están particularmente expuestos. Después yo tengo sectores que son más críticos para la economía y que por lo tanto puedo estar dispuesto a tomar un cierto riesgo un poco mayor en la medida en que también lo puedo acompañar de protocolos sanitarios que disminuyan el contagio, ¿ya? En el caso de Chile, el más evidente es la minería. La minería para nosotros es crítico y por lo tanto, efectivamente, la verdad es que yo puedo que esté dispuesto a asumir un poquitito más de riesgo en una operación minera que en un estadio de fútbol, ¿ya? Por llevarlo al extremo. Pero eso tiene que ir acompañado de protocolos que permitan reducir la probabilidad de contagio de manera muy significativa. Las mineras están trabajando muy activamente en eso, pero a la luz que hemos tenido de las cifras últimamente, damos cuenta que todavía no es suficiente y hay que ir repensando eso. Entonces, esos sectores van a tratar de impulsar una recuperación más controlada, pero afectada. Y después tengo sectores que están naturalmente más protegidos y que yo me puedo recuperar de manera más rápida, ¿ya? Aparte de todo lo que son temas digitales, que son bastante obvios, uno de ellos, por ejemplo, una estación de servicio. Si yo voy a echar combustible, la verdad es que interactúo solo con una persona, no es tan masivo, el día de mañana puedo hacerlo todo con contacto remoto, es más fácil controlar los protocolos de seguridad, etcétera. Entonces, probablemente esos son los parámetros que van a ir determinando qué tan rápido o lento puedo ir reabriendo. Muchas gracias. Oye, ya estamos en la hora. Yo quiero agradecer al profesor Andrés Ibáñez por su tiempo. Quiero agradecer a Karen, gerente general de CADEM, egresada del MBA UC, y también a Alejandro Krell, que es egresado en Ingeniería Comercial y socio de McKinsey, por su tiempo, por un excelente seminario. Los dejo a todos invitados a los futuros seminarios que vamos a seguir teniendo de la Escuela de Administración en conjunto con la Fundación de Egresados. Y muchas gracias a todos, cuídense y que tengan un buen fin de semana en cuarentena, los que estamos todavía en zonas de cuarentena. Que estén muy bien. Gracias, Karen, gracias, Alejandro, gracias, Andrés. Muchas gracias. Ojalá que la vacuna salga luego nomás. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, gracias. Chao.